¿Se necesita hablar inglés para aprender Flutter? ¿Necesito saber un lenguaje de backend para buscar un trabajo en Flutter? ¿Puedo aprender Flutter sin conocimientos previos? Hola, mi nombre es Ricardo y con varios años de experiencia ya trabajando en Flutter, hoy vengo a responderles varias dudas que me han estado enviando en mis anteriores videos, además de dejarles lo que para mí sería la ruta de aprendizaje de Flutter de cero hasta conseguir al menos un trabajo como junior. Quiero aclarar que les voy a dar como tal la ruta, no les voy a dar exactamente dónde aprender el contenido, pero sí que aprender en cuanto a Flutter se trata. Así que empecemos. Empecemos hablando de que si tienes cero conocimiento de programación, cero conocimientos de algoritmo, no eres una persona que maneja realmente mucha tecnología, digamos, pero se está buscando cambiarte de área, de carrera, de trabajo, por un mejor sueldo o los motivos que sea. Lo primero que te voy a recomendar es que busques un poco e indagues de qué es un lenguaje de programación, cómo se escribe un poco el código y quizás sentar un poco de bases muy básicas de más o menos cómo escribir algo de código. Y realmente todo esto en temas teóricos, ya que luego la idea es volvernos expertos en cierto lenguaje en específico, que será el que vamos a trabajar con Flutter. Pero no está de más entender estas bases y tenerlas bien claras, teniendo en cuenta que eres alguien que no tiene conocimiento de ello. Ese para mí definitivamente será el primer paso a realizar antes de aprender y echar código tú mismo. Dicho eso, el segundo paso en lo que es mi ruta de aprendizaje para Flutter es aprender Dart. Dart es el lenguaje de programación con el que se maneja Flutter, lenguaje que prácticamente está inventado por Google también para manejar Flutter. Actualmente, aunque también se puede usar de backend, no está tan preparado aún para ello, así que prácticamente aprender Dart es para aprender a usarlo en Flutter. Sin embargo, eso no significa que sea un lenguaje de programación diferente a los que ya existen. Es un lenguaje común y corriente como todos los que conocemos, y si ya igual tienes base de algún otro lenguaje, pues obviamente se te hará mucho más fácil adentrarte en Dart. En temas hablando de Dart, de qué aprender y qué no, pues te recomiendo ir familiarizándote en la manera en cómo se escribe código, desde cómo definir una variable, los tipos de variable, cómo escribir un condicional, un poco las listas en Dart, cómo se manejan, cómo se mapean, cómo se filtra. Todas estas son cosas que cualquier lenguaje de programación comparte. Sin embargo, Dart tiene algunas diferencias comparado con algún lenguaje que quizás ya sepas. Así que evidentemente, si eres una persona que obviamente está aprendiendo de cero, tienes que verte el curso completo, y aunque seas una persona que ya maneja un lenguaje de programación, no estaría de más darle un repaso a cómo se hacen las cosas en Dart, cómo se escriben, cómo se inicializan y básicamente estar familiarizado con el lenguaje. Para aprender Dart, puedes hacerlo en cualquiera de las plataformas que se te sea más fácil, bien sea YouTube gratuito o pagar algún curso en alguna plataforma de tu preferencia. También puedes leerte su documentación directa desde la página de Flutter. Sin embargo, para muchos puede que sea un poco más difícil, puesto que leer una documentación, además en inglés, quizás no siempre sea la mejor idea si estás empezando apenas. Pero te recomiendo que por ahí afuera hay mucho contenido, por lo cual no creo que te pierdas al momento de querer aprender Dart. Ahora bien, siguiendo con la ruta de aprendizaje de Flutter, ya con ciertos conocimientos en Dart, mi tercer punto sería no irte aún a Flutter. Lo que te recomendaría es que aprendas un poco patrones de diseños y quizás un poco de cómo se maneja la programación orientada a objetos. Dart es un lenguaje de programación que pues está orientado a objetos, valga la redundancia, por lo cual conocer conceptos como clases, herencia, polimorfismo y otros muchos conceptos de la programación orientada a objetos te vendrán muy bien al momento de estar realizando tus aplicaciones en Flutter para escribir código de más calidad. En mi canal yo tengo un video hablando de lo que son los principios SOLID, que son básicamente principios para escribir mejor código orientado a objetos. Quizá en algún curso que puedas ver de Dart, esta información puede que esté incluida en el curso, pero si no, realmente pues te lo digo y te lo recomiendo para que igual en YouTube puedas buscar patrones de diseño como los que comento. Ahora sí, teniendo toda esta información, probablemente ya que conoces el lenguaje como tal, estás listo para empezar a crear aplicaciones en Flutter. Así que obviamente el cuarto paso que te doy es aprender Flutter. ¿Pero qué exactamente vamos a aprender de Flutter? A ver, lo mejor sería obviamente aprender lo más que podamos, pero sería muy responsable de mi parte no darte un orden en lo que aprender en todo lo que tiene Flutter. Así que en mi opinión lo primero que debes entender es qué es un widget en Flutter, entender la diferencia de qué es un widget stateless y un widget stateful, entender qué significa el build context y cómo utilizarlo, tener un conocimiento de apenas unos 20 widgets que probablemente son los más utilizados en Flutter para crear todos los diseños que vemos por ahí en internet, conocer un poco cómo crear rutas, cómo navegar sobre diferentes aplicaciones de Flutter, cómo tener más de una página y cómo navegar entre ellas, pero lo más importante, adentrarte a crear tus propias aplicaciones en Flutter. Si bien es cierto, probablemente te apoyes de algún curso, de algún video en YouTube gratuito de alguien creando una aplicación o explicando Flutter desde cero, no hay mejor manera de aprender que tú mismo sin necesidad de tener un tutorial a la mano. Así que al momento que tengas una idea de cómo manejar todo lo que te acabo de comentar anteriormente, y eso solo por nombrar una de las cosas principales que se me vienen a la mente, pero obviamente hay muchas cosas más que aprender que probablemente los vayas viendo sobre la marcha. Hay muchas aplicaciones a forma de reto que puedes ir creando, como puede ser una aplicación to do, como de tareas que debo hacer, una aplicación que te diga
pues el clima, ¿no? La temperatura afuera. Son cosillas que de hecho puedes encontrar en YouTube de gente haciéndola y con ella ir guiándote de cómo esas personas realizan ese tipo de aplicaciones y tú mismo hacerlas. Al menos es la manera en la que yo siempre he aprendido a hacer las cosas. En esos casos veo como alguien implementa algo que a mí luego me queda grabado para que en los momentos personales que yo lo necesite, digamos que tenga al menos una noción de cómo hacerlo. Y al momento que realmente me toque hacerlo, pues yo tengo una noción más o menos de cómo va todo y quizás volver a ese video de YouTube para darle un repaso y adaptar la idea a mi problema personal. Definitivamente esta es una manera en la que yo recomiendo aprender, no solo Flutter, sino cualquier tipo de lenguaje de programación o cualquier framework al que te quieras introducir. Otra cosa más para aprender en Flutter es lo que tiene que ver con consumir un API, o sea, consumir un servicio que tu equipo de back te dé o una API totalmente pública. Definitivamente cualquier aplicación que hagas vas a requerir consumir un API probablemente, así que también es algo que te recomiendo aprender y masterizar. Adicional, aprender un poco el tema de los manejadores de estado, de cómo funciona el estado en un aplicativo de Flutter y otras diferentes dependencias que te ayudan con esto, como podría ser Blog, Getex, Riverport, por mencionar algunos. Esto puede entrar un poco entre básico y avanzado, dependiendo de cuál de ellos quieras implementar y cómo lo quieras hacer. Quiero introducirte ahora entonces el quinto paso que yo daría a aprender Flutter, que viene siendo ya un poco de Flutter más avanzado. La realidad es que siendo Flutter tan flexible, con conocimiento relativamente básico, eres capaz de crear aplicaciones sencillas, simples y bonitas. Pero eso no quita que Flutter tiene aún mucho más. Flutter tiene aún mucho más potencial que a veces no mucha gente aprovecha. Por eso en temas de aprender Flutter avanzado yo te recomendaría primero que nada aprender una arquitectura para que de esta forma puedas manejar tus aplicaciones con cierta arquitectura que te sirva para estar trabajando sobre todo en grupos sin tener mucho conflicto con la persona que puede que te esté ayudando con el aplicativo. Yo te recomiendo aprender una arquitectura limpia, también la puedes encontrar como Clean Architecture en su nombre en inglés. Es la que yo utilizo en mis aplicaciones y he realizado aplicaciones de muy alto nivel con este tipo de arquitectura que definitivamente da un muy buen resultado en cuanto a rendimiento. También hablando de un poco de Flutter avanzado, te recomiendo aprender un poco todo lo que tiene que ver animaciones en Flutter. Realmente no animaciones muy exageradas, realmente que no sean animaciones demasiado avanzadas, porque al momento que uno está haciendo un aplicativo realmente para un trabajo, la realidad es que no incluyen tantas animaciones, que al final sobrecargar un aplicativo de animaciones la hace ver fea. Pero no está de más aprender una que otra animación que luego se le puede añadir en un aplicativo. Otra cosa aprendiendo Flutter avanzado es aprender a integrar cosas de terceros. ¿Qué me refiero con cosas? Por ejemplo, aprender a integrar alguna autorización con Firebase, aprender a integrar push notificaciones con Firebase, aprender a usar Google Sign-in, Apple Sign-in para autorizar al usuario con este tipo de autentificaciones, tanto también las de Facebook como las de Twitter, solo por dar algún par de ejemplos. Esto es algo que definitivamente en la mayoría de aplicaciones quizás te toque implementar, por lo cual tener una noción de cómo hacer esto ya con tus aplicaciones de práctica te va a venir buenísimo cuando te toque realmente aplicarlas en un trabajo. Igual hablando como pasarelas de pago, como podría ser Stripe, Mercado Libre, PayPal. Entender cómo se integran ellas utilizando Flutter definitivamente no va a ser conocimiento perdido. Puede que todo lo que haya dicho en cuanto a aprender Flutter, tanto básico como avanzado, puede que suene un poquito abrumador, pero la realidad es que con un solo aplicativo, todo lo que acabo de comentar, puedes ir de poco a poco añadiéndoselo y creciendo una aplicación que tengas a modo de aprendizaje personal e ir aplicando todas estas técnicas poco a poco de las que he mencionado, de manera que no te cueste mucho aprender sobre ellas. Ahora, con todo este conocimiento previo, ¿estoy realmente ya listo para ir a buscar un trabajo en Flutter? La realidad es que no, porque aún te falta aprender alemán, francés e italiano. Es donde está la mayoría de clientes que están trabajando en Flutter. Mentira. Pero si hay un sexto paso que obviamente tengo que mencionar, puesto que este video realmente va dedicado a personas que desde cero quieran llegar a obtener un trabajo como desarrollador junior en Flutter, pues sería muy irresponsable de mi parte no mencionar Git. Git es una herramienta colaborativa para el manejo de control de versiones que definitivamente tienes que aprender. Por resumirlo, básicamente, Git es esa herramienta que te va a permitir subir tus cambios, bajar los cambios de alguna persona con la que estés trabajando y también unirlos y que te ayude un poco si hay algún conflicto entre ellos. Solo por dar un pequeño resumen de lo que es Git, que obviamente va a ser necesario para cuando entres a una empresa y pues necesites trabajar con más de una persona. A su vez, además de Git, recomiendo aprender Git Flow, que es un pequeño estándar con el que se trabaja Git, que te ayudará a básicamente estar subiendo tus cambios de una manera mucho más ordenada y que tus compañeros pues puedan entenderlos mejor. Ahora vayamos a la parte donde resolvemos las dudas. ¿Necesito aprender inglés para trabajar con Flutter? Yo actualmente estoy trabajando en una empresa donde simplemente con mi español basta. Es una empresa mexicana, así que mis clientes también hablan español y no tengo necesidad de aprender inglés. Eso no significa que no lo recomiende. Obviamente, si ya sabes inglés o si no sabes, te recomiendo empezar a aprender inglés porque vas a encontrar muchísimas más oportunidades de mercado si hablas inglés. ¿Para qué lenguaje de backend manejar para estar trabajando con Flutter? Ninguno. La realidad es que tampoco necesitas manejar algún backend para estar trabajando con Flutter. A menos que vayas a trabajar de freelance y te toque hacer el 100% a ti. Generalmente en una empresa también va a haber una persona de backend que te va dando todos los recursos a ti para implementar la información de backend y hacer la conexión en Flutter. Así que de tu parte solo va a quedar realizar dicha conexión para poder implementar todo en la aplicación. Y por último, para resolver una duda que siempre me llega también, es la de cómo está actualmente el mercado de Flutter. Y acá realmente sí tengo que ser muy sincero. Si bien es cierto, en todo lo que
que tiene que ver con lenguajes de JavaScript hay mucho trabajo, hasta con el mismo React Native, que es otro framework para desarrollar aplicaciones móviles, hay más trabajo que en Flutter. Flutter viene realmente pisando duro y creciendo mucho más. Hay que recordar que Flutter en lo que cabe no es un framework tan nuevo, y aún hay aplicaciones que les falta crecimiento en cuanto a negocio se refiere para que haya mucho más trabajo de Flutter. Sin embargo, eso no significa que no vayas a conseguir empleo. Empleo hay y evidentemente no hay tanta gente capacitada para que lo realice. Por lo que con todo el conocimiento pues, que te acabo de dar, realmente es que vas a estar preparado para que cualquier empresa te pueda dar un trabajo. Eso fue todo por este video, espero les haya resolvido la mayoría de las dudas que generalmente me dejan en los demás videos. Si hay algo que no quedó muy claro o que quizás no resolví en este video, recuerda dejármelo acá en los comentarios, suscribirte, dejarte un like y nos vemos hasta la próxima. Adiós.